Yeah? This one? Para eso estoy yo. Maybe this is Enseñarlo two. de este lado. Ese? One? Para eso estamos nosotros, para enseñarle talento, para enseñarle destreza. To teach skills easier. ¿Qué preferís vos? Okay. Yo prefiero talento, carácter, por ejemplo. Okay. Que sea dócil y que le puedas enseñar. Let's move through. You guys are not dissimilar from most groups. Okay, it's always a really strong debate about this one, and that's the most important thing. It's the debate, right? So, Debatir, dice. Cosa más importante. Graham Henry Dice on que- Tuesday said this. ¿Se acuerdan que lo dijo? Que dio el ejemplo de quién había dado el ejemplo? And everyone Está nomás. raise the hand. I'm Put it this low. way: no one questioned him, right? But I'm not convinced everyone in the room actually agreed with him. Okay, and that's normal. Si estaban de acuerdo con él. For me, this is probably how I would see it. If you have too many players in here, Si ustedes tienen muchos jugadores en ese sector, right, and that might be the case. If that's your preferred quadrant, number one, and you've got 3 or 4 or 5 players, 6 players in there, capaz que tengan right, then you're looking at the next lot, and you've got 10 players. capaz que la persona That's 18 in total here. de 18 años consigan 10 jugadores. What potential difficulties are you going to have there? Que potencialmente So here we go. que You've got 25 kids. You've got 8 there. You've got 10 there. tienen 8 ahí, 10 You've ahí, got 5 there. tienen 5 ahí 2 there. y 2. Maybe the team culture was Es un equipo not indisciplinado. very ¿Qué consistent. dificultad tenés? So here's my team. Here's my 25. Team Dice culture, no. Team. If you got 2 here, mate, fucking bad luck, boys. That's fucking dumb up. You don't want them. son malos. Son If malos you got 'em, disciplinados. That's the worry. Because they're shits and they're fucking useless. No se pueden usar. But sometimes you got them, right? You just got to deal with that, right? But if you've got too many in here, Si ustedes tienen muchos ahí, you're going to lose your head like I've lost mine. But let's just look at these two, right? So, piensen sobre esos dos. what potential difficulties are you going to have here? ¿Qué dificultad tienen ahí? Que ahí hay factores externos que uno no domina porque son hábitos. Cuando tienen problemas de conducta hay hábitos que uno de repente no puede controlar. So, well, we look at these things. So, behaviour, we talked about. So, those kids, for the most part, are probably a bit marginal with their behaviour. Dice que la mayoría va a tener que ver con cuestiones de You conducta. know, disrespectful, No son respetuosos, dishonest. son deshonestos. You know, they might be thieves. Some kids steal shit, right? So they could be Dice there. que roban. Son Okay, so, ladrones. you know, if you have 10 of them, Tienen 10. where are you going to spend most of your time coaching? ¿Dónde van a pasar más tiempo enseñando? So, mate, to be honest, if I've got 10 of them, Si tengo aquí, when I go to my coaching plan, cuando haga mi plan de entrenamiento, I might not spend as much time on the grass as I normally would. no voy a pasar mucho tiempo enseñando en la cancha donde realmente estamos. I might take them to a place in the far north of New Zealand Dice que lo va a llevar a una granja allá en New Zealand, en el norte de New Zealand, for a 3 or 4 day training camp, para hacer un campo de 3 o 4 días, para hacer un entrenamiento. and we might spend most of our time, you know, working on the boys' character, Y vamos a Testing pasar them, más tiempo taking trabajando them con out of el their comfort carácter zone, de los jugadores, getting them to work together, haciéndolos trabajar juntos, getting them to understand what respect means, dice okay, que for each other. entiendan lo que significa la palabra respeto para cada uno. Because how much time do I need to spend on their talent? No tiene que ver con trabajar con talento. Not as much. Dice que no tiene que ver con talento. Here's one thing you need to be mindful of though. Una cosa que tiene que ser sobre eso. It takes a lot more time and energy Toma mucho más tiempo y energía and a lower percentage
Y chance tiene un bajo of porcentaje succeeding and changing a person's character de over a short period of time. cambiar de cambiar el carácter de una persona en un periodo corto. Changing character and behavior takes time. Que cambiar carácter y comportamientos lleva mucho tiempo. And while you're spending a lot more time with those 10 kids, right, you are disadvantaging these kids. They need skill training and Si shit ustedes like le dan that. mucha bola a esto, se van a estar olvidando de estos que necesitan. These kids need to be advanced because they're already good. You've got to shift them on further. Ellos That's tough. también están listos para mejorar. But you don't have to worry about character for these kids. No estén preocupados sobre. So the irony of this story is a lot of people prefer to have more kids in this area. Dice que la mayoría de las cosas prefiere tener chicos. And if they have to be, if they have to choose, Y si tienen que elegir one or two, maybe three, uno, dos o quizás tres, we call them projects. que lo pueden estar proyectando a esos chicos, Muy lo bien, tienen sí. ahí, está bien. Pero no más que eso. Because if I can't catch, in 4 weeks' time, mate, you'll be able to teach me how to catch. Claro, no pueden ponerse a enseñar en 4 semanas a los chicos. But if I'm stealing money out of your wallet when you're not looking, Te pueden robar plata cuando no estás mirando, dice. it'd be hard to change that quickly. Es difícil cambiar eso, cambiar eso en poco tiempo, en 4 Unless you semanas. kick me out of the team, of course. Dice que le va a pegar una patada en el culo y que se vayan del equipo. Good thing here is what you should often do is if you go back home Cuando vuelvan a casa and you grab your group of 25 kids, y cuando agarren su grupo just as an de 5 exercise, chicos, you know, over maybe a 3 hour es un period, ejercicio. plot them up onto a graph and see where they are, see where you reckon they sit. Okay. Good. Just plot your team up Pongan el of equipo. what you know about them. Maybe you coached them last year or whatever. Pongan su equipo acá, digamos. Me está diciendo que pongan su equipo acá. If I've got heaps of players up in here, Si tienen muchos jugadores allá, my coaching plan is around technical, tactical focus. mi plan de entrenamiento va a ser más técnico y táctico. If I've got a lot down here, Si tengo ahí- my training and my planning is more around building character and Tengo changing que behaviors. desarrollar carácter. porque estoy acá. ¿Y se lo muestra a los jugadores? You can show that. But it's a good question. Es una buena pregunta, dice. I think what you can do is you can spend time with the individual. And you can tell them where you think they are. You don't show the whole group. No le puede mostrar todo. Probably not a good. These kids will think they're useless. These kids will think they're bad behaved. Hey, the last one, Lo último, just in terms of you're identifying talent. identificar talentos, ¿se acuerdan? You're recording the information into some system that you have, your club, your organisation. En tu organización, sí, poner toda la información acá adentro de los jugadores que estuviste viendo. You are selecting your teams Están seleccionando tu equipo. using a process, okay? Using some sort of process to select them. It's not just random selection. Claro, Or es un gran proceso de selección. I'm just ¿no? picking your Claro, your no boys está over there, diciendo, my mates, "Che, and my venía mates over a here. jugar conmigo. Es un proceso. And then you have to start plotting them up on a succession plan. So this is a really easy one. Ahí está el plan So here's all the positions de in the team. éxito. From prop down to fullback. Desde Pilar hasta el fullback. We've identified our talent in the region at this particular time. Identifican el talento en la región. And obviously we're now going to start plotting them in terms of where they sit. So these are all our number one, this is our number one team. Esos son los nombres del equipo. Then this is our number two group. Es el número 2. These are the third ¿Se rank. entienden que agarran fourth una rank, posición? fifth rank, Agarran una sixth. posición, ¿sí? Ponen el primero que está en la lista. Este es el que lo sigue. Este es el tercero. ¿Se entiende? No. And Lo vuelvo a explicar. Sí, Joaquín. Ellos agarran, sí, tienen la lista acá. Desde el pilar hasta el fullback. Entonces, ¿qué hacen? Van a nivel regional y dicen, a ver, ¿qué tenemos? Tienen el proceso ese de selección y lo encontraron. Estos son nombres, ¿no? ¿A quién tenemos primero para jugar? Acá, en el pilar, a él. ¿A quién tenemos segundo? ¿Quién le sigue a ese? A él. ¿A quién tenemos tercero? A él.
cuarto a él. ¿Se entiende? Estoy explicando mal. Es fácil de entender. A los pilares de No, desde el pilar hasta el fullback. Desde el mejor al peor. de mejor a peor, por eso. Sí, desde el mejor hasta el peor. Sí. Está bien, ¿Se entiende? sí. ¿Ok? De acuerdo a las condiciones, de acuerdo al proceso ese que tienen ahí. What's the primary benefit? PU. ¿Dónde está cayendo? I'll go there in a minute. Okay, fine. But just looking at the document, right? What's the primary benefit for your club? ¿Cuál es el beneficio para tu club? El conocimiento de todos los jugadores del club. You can know where is who is in each. So you know where your best players are, Vos sabés dónde están tus mejores jugadores. then your next ranked, and obviously you're working your way ¿Y down. So quiénes yeah, son los that's que le one thing. siguen? Okay, it highlights where you are in terms of your strength in positions. Vos podés ver quién está en cada posición, está ahí quién le sigue. What's the second thing? ¿Cuál es la segunda cosa? You need to work in order to get more replacement. Yeah. So you can see where your holes are. Right. ¿Dónde estás? So this is a few years ago, but ¿Ven el espacio? behind Stephen Luatua, Si lo ven a Luatua, ahí. we actually ¿Ven had el very, número 8? we had very few number 8s in the region that were probably good enough to be up into that second, third category. We've since had Akira Ioane arrive, of course, Aquí Aviane puede estar. and he probably came in and filled up that Y spot. ahora puede llegar y puede ocupar este lugar acá. John O was in the room. He was actually, this is two years ago, whatever it was. He was Esto actually fue hace ranked, 2 años atrás y yo no estaba acá. he was ranked behind Leon because Leon was playing Super Rugby at the time. Él estuvo jugando en Super Rugby, esta persona, y después lo ven a John que está ahí. So this was about nearly a year and a half ago. Esto fue hace 1 año y medio atrás. And these three players here Y esos 3 jugadores are our three contracted halfbacks for Auckland. tienen los 3 contratos para Auckland. So when they did the talent identification 18 months ago, Cuando ellos identificaron estos talentos hace 18 meses, they got it pretty right. ellos lo hicieron bien. And the Hicieron un next buen two trabajo. strongest halfbacks in the region, these two boys here, actually sit in our academy program at the moment. Y ellos dos que eran uno de los mejores, ¿sí? Están ahí haciendo un programa en la academia. But now, there's question marks over whether these two can progress any further. Ahora la pregunta es cómo esos dos jugadores pueden seguir progresando para ser mejores, para ocupar esos lugares. And we've got some massive holes at our secondary school level at 9. We're really weak right now. Y tienen que llenar esos cajones que están ahí seguir. So let's just look at 9. So our three contracted players are all very good players. Esos son muy buenos jugadores, obviamente. With all due respect to these two boys, mate, we've got some Nada holes más de here. respeto, pero son muy buenos jugadores. I'm in the talent identification team looking for halfbacks. Él es el que se encarga estoy detectando el talento para los 9, Because using our succession plan, porque tengo un plan de éxito. ¿Está? my organisation has just showed me La organización le mostró a él we've got 4 holes here. que tenemos 4 espacios vacíos ahí. So what's my job now? Ahora, ¿cuál es su trabajo ahora? Fill the hole. You have to refill. How do I fill the hole now? Empezar ¿Cómo lo puede llenar a eso? ¿Eh? ¿Cómo lo puede llenar a eso? Volviendo a Coaching. empezar a buscar talento. Coaching. To start looking for new talent. Yep, and how do I do that? ¿Cómo lo hace eso? Yendo a los partidos. Ver partidos, hacer planillas, buscar factores, Watch games. volver a... Yep, use some criteria, some process. Yep. Okay. Within Auckland City? Espera, arranca en la ciudad de Auckland, No, fuera. Offer a scholarship to high school. pick a guy from another Country. region. Yes. That's the key thing. Ese es el factor clave. Dice. And I reckon that's one weakness, probably one of the Achilles heels of this organisation in Auckland City. El talento aquí dice que tenemos acá nuestra debilidad que tenemos en nuestra organización. When we identify holes in our system, Que eso, we don't spend enough time. esos espacios vacíos que tenemos, Don't spend enough time going outside of our region. looking no for- hemos tenido tiempo de salir y fijarnos afuera que hay, salir de la región. Que ahora en la segunda oportunidad salen afuera. So now you have to go outside.
No, La debilidad es que no tienen Claro, no pueden. alguien que vaya a seleccionar fuera de la región. Por ejemplo, ir a ofrecerle una beca de secundario que donde tienen el hueco a un medio scrum de otra región para que juegue en esta región. Now, I don't know whether that's applicable to a rugby club and like, let's say, regattas, right? For example. They seem to have a lot of players, right? Vi un montón de jugadores. And maybe when they look at their freaking number 8s, Cuando estaba buscando número 8, first team, second team, third team, fourth team, whatever, maybe they've got plenty, right? capaz que tenga un montón. If they have holes, Si ellos tienen huecos, how do they fill the hole? ¿dónde lo pueden llenar esos huecos? ¿Cómo? ¿Los juveniles? Buscando los juveniles. No entiendo. Yeah, so they go to local high schools to look? Is that where they go? Tenés que buscar escuelas locales. Clubes, digamos, juveniles. Sí, está hablando, yo estoy en regatas. Yeah, I'm just talking about them. So Él está hablando de this is the regatta succession plan, and they've got a whole lot of holes ¿Entiendes? through Si here. regata no tiene en el club eso, ¿qué hace regatas? Nada. En Argentina, nada. Juveniles, Infantiles, juveniles y entrenamiento. You don't go and get No players. se puede nada, nada. The system maybe Cuando Elo. So that's good. So that's part of the culture. yeah, so it's different. It's different for you guys. Es diferente para nosotros, dice. So what I would use a succession plan for then in an Argentinian club, right? Is make sure El that plan de éxito para un club de Argentina, when you rank your players, cuando ustedes ya ven los jugadores, let's say this guy is your starting number 8. es el que comienza, el que está primero en la lista. If this guy gets hit by a bus tomorrow, Si ese no está para jugar, is this guy good enough to step straight in there and take his place? ¿es este jugador que tengo yo en el banco lo suficiente bueno para cubrir su puesto? Because if the answer is no Porque si la respuesta es no in Argentina, en Argentina, at your club, then you've got a hole. ustedes tienen un espacio. And you have to fix the hole. Tienen que solucionar eso. And how are you going to fix the hole? ¿Y cómo pueden solucionar ese problema? buscando juveniles. Teaching. De superior, formando de la coach check if it's worth to bring another like a player from another position or bring a youth player. Yeah. Or you need to spend a lot more time with these ones. Tienen que desarrollar más tiempo con los que están abajo, ¿sí? O los que les falta un poco. So No, your no succession preocuparse plan tampoco por buscar afuera también, ¿no? can be based on that. You can base it more around ability level and be able to step up to the number 1 team, you know, because you might have a 1, a 3, and a 5. Si yo tengo un número 1, bueno, está el primero en la lista, después tengo uno que está en tercer lugar y después tengo otro que está en el puesto número 5, que capaz que son juveniles de ese que está en primera. This guy goes missing on the top, man, you're going to struggle. Va a tener This un guy goes problema. missing in this team, you might struggle. So you got to Porque vos vas spend sacando more ese time. jugador que estaba, ¿sí? en la juvenil y lo vas acomodando y vas a tener problemas. Entonces hay que ser desarrolladores. And what is the golden rule? ¿Cuál es la regla de oro? Probably last thing from me. What is the golden rule to make sure in your club Para asegurarse que en tu club, for your number 1 team, number 2 team, and para number el 3 team, equipo número 1, to el be- equipo número all full? Players in every position, all done. ¿Cuál es la regla de oro para ustedes para que todo eso esté lleno? En tu Year in, equipo. year out. How do you achieve that? ¿Cómo alcanzan eso? Trabajando en juveniles, desarrollando nuestros juveniles, que es la única fuente de... Spending a hell of a lot of time with your young players, eh? Lo que decías vos, pasando tiempo con los juveniles. Player development program, all the critical pieces. Lo que dijo hoy, ¿se acuerdan? El camino que tenemos, las herramientas que tenemos, los coaches. Very good coaches that are developing and improving and changing all the time. Formar nuevos buenos coaches y eso. Más cantidad de tiempo con los jugadores y mayor cantidad de jugadores. Any questions? We done? Una pregunta.
Una paloma. Hey, you guys gonna go for beer? Cerveza. Uno, dos, tres. No te veía. Estaba tapado, dije. Thanks, Johnny. Job, eh? So that's about us, boys. We're nearly there, eh? So tomorrow, Mañana. yeah. So from here, boys, we'll just pack up, clean up a little bit, and we'll head up to. Vamos a acomodar un poco.